Repito la pregunta. ¿Me puede dar su parecer respecto a la composición orgánica de ese primer gabinete revolucionario? Como te dije anteriormente, es un gabinete constituido con sobre todo figuras, algunas figuras moderadas del sector del reformista y moderado del 26 de julio y de otros que no, quizás no eran miembros del 26 de julio, no te puedo decir. Aunque a la misma vez eh, contenía individuos como Raúl Cepero Bonilla, que eran marxistas. Ministro de Economía, si no me equivoco. Ministro de Comercio. De Comercio. Pero una figura periodista de prestigio, opositor de Batista. Pero es un gabinete fundamentalmente moderado, reformista. Esa es mi impresión. Profesor, ¿por qué si el movimiento 26 de julio fue el movimiento, por razones que ya hemos hablado, que cobró más importancia en la lucha armada? ¿Por qué no tuvo tantos miembros participando de ese primer gabinete? Hay una cosa que esto es, yo se lo he oído a otros individuos que fueron miembros del 26 de julio. Hubo un momento en que el 26 de julio pensó que ellos no querían el poder. En el sentido, no querían gobernar, sino que ellos un poco querían transformarse en lo que hoy pudiéramos llamar, utilizando instituciones que conocemos hoy en día, una suerte de consejo de ayatollah. Es decir, unos individuos que estarían como garantes, es decir, individuos que le iban a garantizar al pueblo cubano que quienes gobernaban iban a cumplir con un programa, un ideario, con esa reconstrucción de la República. Indudablemente que esto se va transformando hasta que llega un momento en que, de nuevo, habría que preguntarse cuando tú dices por qué no hay tantas figuras del 26 de julio. Habían figuras del 26 de julio en ese gabinete. Armando Hart, Faustino Pérez, el de Salud, Martínez Páez, Sorimarín, ministro de Agricultura, civiles como Manolo Ray, Manolo Fernández, el ministro del Trabajo. O sea que Rufo López Fresquet, ahora habría que ver si yo pienso que era del 26 de julio, pero no te puedo asegurar. ¿Quiénes no eran del 26 de julio en ese gabinete? ¿Me vas a decir tú ahora? Miró. Urrutia. ¿Quién más? Sí, más bien me refiero a los principales líderes de la insurrección armada, que eran los que más exposición tenían. Fidel, jefe del ejército. Acuérdate de una cosa, el triunfo sobre Batista, que ha sido una lucha política en la que ha intervenido todo un conjunto de fuerzas de la sociedad, finaliza como un triunfo militar. Finaliza como un triunfo militar. La debacle
de la ofensiva de verano que lanza Batista sobre la Sierra Maestra. Fortalece al ejército rebelde. Y quien acaba imponiéndose y penetrando en La Habana es el ejército rebelde. O sea que el viejo ejército desaparece. Entonces, realmente se crea, hay como una simbiosis entre lo que el ejército rebelde y el 26 de julio, y sobre todo el liderato de ese movimiento que indudablemente, inmediatamente, se identifica con Fidel Castro. Entonces, Fidel es el jefe del ejército. Y en febrero se convierte en primer ministro. O sea que es muy poco. Y entonces Raúl se convierte en jefe del ejército. Y así O sucesivamente. Camilo era el jefe del ejército y Raúl se convierte en ministro. No, ahora no. Yo creo que Raúl se convierte en ministro de las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas y Camilo y Camilo ocupa el puesto de Raúl. De jefe del ejército. Que luego de la muerte de Camilo va a Almeida. Okay. Bueno, pues la pregunta sería ahora, ¿por qué Fidel en primera instancia no ocupa ningún puesto relevante en ese primer gobierno? En el libro Primeros Pasos, Génesis del primer gobierno revolucionario, Luis Bush, antiguo secretario de Estado, argumenta que el rol que Fidel asumió en esos primeros meses fue uno de fiscalizador. ¿Comparte usted esa misma apreciación? Fíjate que no conocía el juicio de Luis Bush y coincide un poco con lo que yo te decía anteriormente de ese consejo de Ayatollah, fiscalizador. Exacto, sí. Pero, de nuevo, es muy breve. O sea que yo no pondría demasiado énfasis en esa posición fiscalizadora, porque inmediatamente, y entonces todo parece indicar además que rápidamente se empieza a crear un gobierno paralelo. Eso lo advierte Tachulk en la biografía de Fidel, pero ya hay otra serie de fuentes. Inclusive, si yo no estoy equivocado, pero no me cites en esto, el propio Fidel lo ha admitido en sus últimas horas. Hay un gobierno paralelo que es el que empieza a dictar la pauta de la política que va a seguir el gobierno revolucionario. Ese gobierno paralelo, estamos hablando del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Un poco desde ahí, pero parece que también se reunían no sé si era en Cojimar o en una casa en Cojimar, y que Fidel dirigía esas reuniones. Pero sí, puede ser en el INRA. Está chulo que es ese que amplía eso, ¿verdad? Yo creo que yo me entero por primera vez de la existencia de eso, que vamos a llamarle un gobierno paralelo a través de Tachul, pero la evidencia se ha ampliado. Yo también leí sobre eso, ahora que usted habla de eso, en la clase de Javier, en esa lectura que nosotros hicimos de él enfatiza ese tema, así que me llevo esa tarea conmigo. Profesor. Mira, aquí yo creo que, no sé si tú me vas a preguntar eso o no, aquí a mí me parece que cuando yo te dije anteriormente, es decir, el proyecto de refundar la República, ¿verdad? Y yo te decía que desde el 26 de julio, y eso no es Fidel, eso es Fidel y es Armando Harney y es Fran País. Tú ves la documentación de los años 50, previo al triunfo o a la caída de Batista, y se ve cómo se va concibiendo ese proyecto de refundar la República. Y que los llaman, por eso hay veces que yo llamo al 26 de julio
un movimiento mesiánico, porque asumen que ellos son quienes están designados para llevar a cabo ese proyecto y que ellos son la generación del centenario. ¿De qué centenario? De Martí. Ellos se sienten los herederos de Martí, los puros. Todo lo demás a su alrededor está contaminado, ¿verdad? Entonces, no se alían con quienes representan al pasado, porque esos son responsables de haber desvirtuado el sueño de Martí. Pero el otro gran actor en todo esto es Estados Unidos. Es decir, el análisis de que también la República se ha desvirtuado por la intervención norteamericana. Por lo tanto, si se va a reconstruir o refundar la República se tiene que enfrentar, la nueva República se tiene que enfrentar contra aquellos que representan el pasado e indudablemente contra Estados Unidos. Olvídate de ahora aquí de marxismo, olvídate de comunismo. Desde esa perspectiva nacionalista va a haber un enfrentamiento con Estados Unidos. A eso se le puede añadir que indudablemente dentro del movimiento 26 de julio, a mi juicio, existía una corriente radical que buscaba la construcción del socialismo en Cuba, pero que era minoritaria en un momento dado. Claro, estaba dentro del ejército rebelde. Quizás aquí, como se ha hablado siempre, el Che, Raúl, encarnan esa corriente mejor que nadie. Entonces, ese enfrentamiento con Estados Unidos obliga o lleva a estos sectores más radicales a tomar una serie de medidas de carácter defensivo, porque saben que va a haber ese enfrentamiento de la misma manera que va a haber un enfrentamiento con aquellos que representan el pasado. Entonces, eso es lo que va a llevar a Fidel a asumir una posición más directa en la gobernación, en la administración, en la gestión de la política. A eso era lo que iba ahora. Quisiera tocar el tema de la salida brevemente, de la salida de Miró Cardona del puesto de Premier. No me queda claro, a través de la historiografía que he ido leyendo, las razones del por qué Miró Cardona sale del puesto de Premier. Mira, porque yo no te puedo dar una razón. Lo que te puedo decir es lo siguiente, por la evidencia que yo he podido leer en la documentación de Miró Cardona, él no se va disgustado. Eso es ahí es donde yo voy. No, Miró no se va disgustado. Inclusive lo nombran embajador en España, y yo he leído una carta de Miró a sus hijos hablando de una carta de la época como embajador en España, relatando la toma de, es decir, su presentación ante Franco. Wow. Pero en la que tú ves que no hay ningún tipo de contradicción, ni problema, ni resentimiento, todo lo contrario. Es una carta hasta jocosa. Se burla o sea que si hubiese sido, y dura tiempo en ese cargo. Miró regresa a Cuba en diciembre o enero del 60. Ya ahí sí, casi un año después. Casi un año después, ahí él empieza ya, él se quiere ir a la Universidad de La Habana, y en la documentación empieza a mostrar
disgustos y contradicciones. Pero previo a eso no, yo no te puedo decir por qué Miró se va. Yo sí lo que creo es que la evidencia tiende a corroborar que Miró no se va disgustado. E indudablemente que se da cuenta, o no sé si se da cuenta o se lo dijeron, que el verdadero poder era Fidel. Vamos, no. Eso es más lo que he podido yo captar de las lecturas que he hecho, y es que como que Miró Cardona se da cuenta que él no es el que debe estar en ese puesto, tal vez, sino que él porque en las reuniones del Consejo de Ministros, que eso lo expresa muy bien el libro de Luis Bosch, Okay. existía cierta confrontación entre el presidente Urrutia y el premier Cardona, que esa continua confrontación impedía el buen funcionamiento de las reuniones en el Consejo de Ministros. Entonces miró Cardona como que un tanto reconociendo esas diferencias al parecer insalvables, cede su puesto de premier y entra Fidel. Eso es lo que yo he podido captar, pero todavía no me queda y todavía no me queda explícitamente claro por qué de esa salida. Yeah. Pero bien, seguimos. Al Fidel asumir el puesto dejado vacante por Miró Cardona, le pregunto, ¿la figura y autoridad de Urrutia se desvaneció? ¿Cuál es su parecer? ¿Sabes cómo le llamaban a Urrutia en Cuba? ¿Cómo? Cuchara. Porque ni pincha ni corta. He copiar eso. Ni pincha ni corta. Ni corta. Es decir, ¿qué te quiero decir con esto? Que indudablemente que Urrutia es una figura de transición decorativa, sin poder, pero que parece que creyó que tenía el poder. Indudablemente no podía competir con Fidel Castro. No podía competir con Fidel Castro. Fidel Castro es reconocido en ese momento como la revolución. Esto es una cuestión psicología de masa, como quieran llamarle, pero Fidel Castro es un hombre carismático. Lo era entonces, yo creo que ya hoy en día ya no, pero en aquella época era un hombre, un individuo de 33 años, grande, alto, apuesto. Entonces, el guerrillero, en fin. No, retórica. No. Y en lo que pudiéramos llamar, sabe Dios lo que es eso, el pueblo cubano, hay una identificación plena de Fidel con la revolución, es el máximo líder. Y en ese momento hay un apoyo extraordinario a la revolución, y si tú identificas Fidel, la revolución, Urrutia no era un tipo que siempre andaba con espejuelos oscuros. Yo no me acuerdo haber oído a Urrutia hablar en ningún momento. En el libro de los primeros pasos se caracteriza Urrutia como un hombre extremadamente jurídico, en términos de que su estructura y su pensamiento lógico era a través de las leyes. Miró también. Yo he leído toda la documentación que hay disponible de Miró, y ese es también era un penalista extraordinario, y también su estructura mental es la de un abogado, un hombre de ley. Que realmente eso fue una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando yo leí los papeles de Miró. Esta pregunta creo que la hemos tocado por encima, pero si me puede abundar un poco más en ella, pues se lo agradecería. Algunos consideran que la entrada de Fidel Castro como premier fue una estrategia cuya finalidad
era la salida de Urrutia para luego radicalizar el proceso revolucionario. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, yo no sé si yo te lo deba señalar, es decir, porque hay un poco de teoría conspirativa. Okay. Indudable, es decir, yo te podría responder en este momento de que Fidel asume el poder, porque en ese momento le cae naturalmente asumir el poder. ¿Y por qué había que quizás habría que ver la documentación, etcétera, no sé, la fuente? Habría que ver si se querían empujar proyectos y quizás sin él en el gabinete esos proyectos no adelantaban. No lo sé. Pero indudablemente que no fue una cosa, no fue un acto extraño. Fue un paso lógico. No sé si me explico. Fue un paso lógico dentro de aquella dinámica. Nadie se asombró de que Fidel asumiera esa posición. Si no me equivoco, una de las condiciones que puso Fidel para asumir el puesto de premier era una enmienda a la Constitución en donde se aclaraba el rol del primer ministro en los términos de la política pública. Y era en el sentido de que antes el primer ministro era una figura, bueno, no le voy a abundar ahora en eso, porque no recuerdo textualmente las disposiciones, así que lo tomaré después. Eso viene de la Constitución de 1940 y es como un régimen semiparlamentario. La figura del premier, del primer ministro. Primer ministro no es otra cosa en aquella estructura que lo que en Estados Unidos, en el Poder Ejecutivo, es el Chief of Staff, el jefe del gabinete. Eso era antes. Con Fidel se convierte en el jefe de gobierno. Y sí, el presidente un poco en el jefe del Estado. Como en Europa, por ejemplo. Una reina, sí. Exacto. Digo, no, una reina, ¿verdad? Como en Alemania, por ejemplo, que el canciller es el primer ministro y hay un presidente que es el jefe de Estado y el otro es jefe de gobierno. El radical rechazo de Urrutia hacia los comunistas pudo ser uno de los factores que propició el descalabro de su popularidad. Indudablemente que más de su popularidad, no, de su posición política. Su popularidad se mide en el enfrentamiento con Fidel, no su anticomunismo. ¿Puede abundar un poco más de su popularidad? No, pero ¿cómo fue políticamente? Sí. Es decir, su posición política. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay un libro que se llama One Hell of a Gamble. Cuando yo fui a la charla aquella, yo se lo mencioné a la clase de Javier Colón. Que trabaja la crisis de los misiles, pero utilizando sobre todo la fuente soviética que se abrieron en ese momento y se aprovecharon. Mira, como yo lo veo. De nuevo volvemos a ese punto dentro del cual, y Fidel en una carta de la Sierra Maestra, Celia Sánchez lo dice, yo voy a tener un enfrentamiento con los americanos. O sea que eso
tan pronto se pusiera en práctica el proyecto de refundar la República, vendrían los roces con Estados Unidos. Eso se veía así. Yo creo que Fidel y quienes le acompañan en impulsar ese proyecto tienen en mente, entre otras cosas, lo que había pasado en Guatemala en 1954, cuando Arbenz y la invasión preparada por la CIA, y tienen presente lo que había ocurrido en Cuba en el 33 con la intervención de Estados Unidos, la mediación de Sumner Welles, en fin. O sea que ellos están convencidos de que Estados Unidos va a intentar de alguna manera de parar ese proyecto nacionalista, radical, lo que quiera. Y necesitan de un aliado internacional. Y ese aliado es la Unión Soviética. Y en Cuba, quienes tienen el vínculo con los soviéticos es el antiguo Partido Socialista Popular, el cual en el imaginario del pueblo cubano, o de una parte grande del pueblo cubano, a mi juicio, inclusive dentro del propio 26 de julio, elementos que inclusive se pueden caracterizar como radicales dentro del 26 de julio, el PSP era mal visto por una serie de razones históricas que ahora muchos lo veían como parte de esa república que había que reconstruir, es decir, de ese pasado con el que había que romper. El PSP había sido aliado a Batista en un momento dado. ¿No? Y se ataques a Moncada. Se opuso, es decir, criticó al Moncada, y en fin. Pero es el vínculo con los soviéticos. El vínculo con los soviéticos, por lo tanto, hay que incluirlo dentro de ese proyecto. Entonces, de ahí la consigna de unidad. Oponerse a eso va en contra de ese proyecto. Por lo tanto, viene el choque. O sea que, y ahí es que viene el choque de Urrutia, y después de Huermatos y en fin, de toda una serie de gente. ¿Por qué? Porque indudablemente que los cuadros del PSP entran, se les da entrada a toda una serie de instituciones en la cultura, en el ejército, en el INRA. Y entonces empieza a haber ese roce, esa oposición. Y creo que eso me da el pie forzado para la otra pregunta y ya estamos terminando. En el primer gabinete apenas había miembros del Partido Socialista Popular. No había. Pues entonces, en ese sentido, ¿cuán real fue la influencia o la sede de los comunistas en esa primera etapa? Había un marxista, por lo menos había un marxista que era el ministro de Comercio, Raúl Cepero. Si uno lee a Raúl Cepero, pero que no era miembro del PSP, yo creo. No era miembro del PSP, pero era marxista. Pero bueno, eso es. Entonces la pregunta es, ¿cuán real fue esa influencia o ese asedio que Urrutia cita como su causa? Es real, no del comunismo, pero sí de cuadros del PSP. Pasa que en la mentalidad de Guerra Fría, y además vuelvo a insistir, el PSP es mal visto por muchos sectores de la sociedad cubana,
pero no por el comunismo, sino porque muchos lo asocian. Está desprestigiado. Fue stalinista, fue aliado de Batista, no participó de manera activísima en la lucha contra Batista. O sea que hay toda una serie de cosas que, por otro lado, en un momento dado, el movimiento obrero en Cuba, la CTC, estuvo dirigida por ellos y fue un momento que muchos consideran de gloria para ese movimiento obrero. Pero como institución política, era por mucho identificada con el pasado y además con la Guerra Fría, la cuestión. Entonces, no es tanto, en parte es un asunto ideológico, pero es un asunto real también, de que cuadros del PSP están ocupando posiciones en el gobierno y en otras instituciones del Estado, como el ejército. Y entonces, pues, eso ya para este tipo de gente que no ve con buenos ojos al PSP, pues es un motivo de alarma, ¿no? Yo lo veo así. Ya para finalizar por el profesor Lee. No, Gracias. no. ¿Cómo usted caracteriza la salida del presidente Urrutia de ese primer gobierno? Le pregunto, ¿contribuyó la misma para la radicalización del proyecto revolucionario? ¿Era Urrutia un impedimento que obstaculizaba el desarrollo del proceso? ¿O como argumentan otros, fue una especie de golpe de Estado por parte de los comunistas? No, yo no, un golpe de Estado por parte de los comunistas, no. Porque le incluyo eso como argumentan otros porque Urrutia en Ya, ese libro que no, tengo, yo- él lo caracteriza así como que no, fue que los comunistas me hicieron un cerco No, Fidel, Urrutia, es decir, de nuevo, la apertura a cuadros del PSP, a instituciones del Estado, incluyendo el gobierno, quien la facilita es Fidel y sus aliados, ¿no? pero a pesar de que Urrutia era El presidente. el presidente. Pero de nuevo era cuchara. Ok, Pero no te puedes olvidar de eso. ok. Ni pincha ni corta. No era el poder real, no es él. Aunque nominalmente lo fuese, pero el poder real no es él. Eso está clarísimo. ¿Urrutia en qué mes se va? Urrutia se va en julio. En julio. Ya está la reforma agraria andando, ya el INRA está creado. En fin, ya hay otra serie de cosas pasando. Ya hay contactos con los soviéticos. En el libro de One Hell of a Campbell se evidencia que los contactos con los soviéticos empiezan en marzo o abril. Entonces, oponerse a la penetración de esos es oponerse a Fidel. A algo que Fidel piensa que es necesario para poder llevar a cabo ese proyecto. Que se va a ir, ese proyecto de refundar la República va a ir transformándose también, se va a ir redefiniendo. Porque quizás en un momento dado no necesariamente incluía llevar a hacer de Cuba un país socialista. Pero eso se va definiendo con el tiempo. Pero para mí es fundamental que la oposición de Urrutia choca con la voluntad de Fidel, en el sentido de que Fidel piensa que para que sobreviva la revolución, o lo que él llama la revolución y ese proyecto, es necesario la inclusión del PSP. Entonces, pues, no es el comunismo quien da un golpe de Estado. Es simple y sencillamente Urrutia intenta hacerse poder.
diga. No, no, el poder es Fidel. No es él. No sé si está claro lo que... Bueno, profesor. Son las 12:56. Damos por terminada esta entrevista. Gracias. ¿Entiendes mi argumento?